¿Es Malachi Flynn el mejor jugador fuera de la Euroliga? Lo descubrimos. Bueno, Marc, Malachi Flynn, este nombre que creo que da motivo al canal. Cuando nos reunimos al principio dijimos, primer vídeo cuál sería, y el debate, uno de ellos era si era Malachi Flynn. La pregunta es, ¿por qué? Como diría Mourinho, ¿por qué? ¿Por qué has elegido a este buen jugador? Bueno, porque nos ha encantado, ¿no? Desde que firmó ya por Başakşehir en verano, ya dijimos, ¿qué hace Malaki Flynn? Este jugador que nos había gustado en la NBA. Es cierto que tampoco tiene una carrera demasiado prolífica, pero ahora hablaremos que tiene partidos muy concretos en que son una barbaridad. Y es un jugador que está rindiendo muy bien en Başakşehir, donde está jugando uno de los mejores equipos que está fuera de la Euroliga. Y además lo está haciendo, que es lo que a mí más me gusta, está haciendo muchos números junto con jugadores muy ofensivos, porque la batería exterior que tiene Başakşehir es tremenda. Tiene a Hunter Hale, a Caleb Homesley, ahora a Jordan Ford, por dentro jugadores interesantes como Travion Williams, y aún así le está dando para hacer numerazos y ser el líder de este equipo turco, que yo creo que está llamado a ser uno de los grandes candidatos. Pues a ganar la Eurocup, está tercero también en Turquía, porque puede ser una de las grandes alternativas a Fenerbahce y a Anadolu Efes. Y creo que es un jugador del que hay que hablar porque este año no ha salido en Euroliga, porque nos consta que tiene una cláusula muy alta de salida durante la temporada. Es cierto que eso no va a pasar en verano. Yo creo que ya va a firmar por un equipo Euroliga, porque yo creo que es insostenible que este jugador esté, por mucho que esté ganando en Turquía, no le ofrezcan un contratazo de Euroliga. Ahora hablaremos al final del vídeo, Adri, que te preguntaré si te parece que es el mejor o no jugador que está fuera de la Euroliga. Pero es un jugador, yo creo que de lo mejorcito de Europa y que está sorprendiendo en su primer año. Sí, el tema es, ¿será el siguiente gran base americano que pase por Europa? Que esto muchas veces lo pensamos de el base americano bueno que llega a Europa. Este puede ser Malachi Flynn. A ver, veremos. Esto al final haremos el debate, si te parece, pero de momento tiene muy buena pinta. Y lo que dices tú, en un equipo con mucha pólvora, él sigue ahí. Cierto es que empezó la temporada bestial, bestial, pero con los Jordan Ford, con Holmes y con Hale, que son anotadores compulsivos, él sigue rindiendo bien. Así que bueno, eso nos habla de que no solo es un buen anotador, sino que es un buen base. Puede ser un buen base. Un caso Larkin, por ejemplo, que se ha reconvertido a un base más director. Creo que puede cumplir más de una función, el bueno de Flynn. Sí, tiene muchas comparaciones con Larkin, ahora hablaremos de ella. Primero vamos a Mm. ver sus números porque juega mucho, tiene muchas minutadas porque promedia 30,16 minutos en Eurocup, también en la Liga Turca. En Eurocup promedia 17,8 puntos con 3,9 asistencias y 35% en tiro de 3, que no está nada mal. En Mm. Turquía baja un poco, en la Liga Turca baja un poco los porcentajes, porque está con un 15,9 en puntos y 4,6 asistencias, mejoran el triple con 40,4%. Por ciento. Y es un jugador, lo dicho, ¿no? Que creo que está haciendo muchos números al lado de jugadores de mucha anotación. Él es formado en Washington State, aunque es cierto que acaba su periplo universitario en San Diego. Pero luego es un número muy alto de draft, porque es el número 29 en primera ronda por Toronto Raptors. Está 4 años en Toronto, donde empieza jugando y va perdiendo protagonismo. En la última temporada ya es traspasado en noviembre a los Knicks, donde no tiene oportunidades, y esa misma temporada acaba en Detroit, donde no tiene tampoco demasiado protagonismo, tiene un poquito más que Nueva York porque está el auge, ¿no? de Kate Mm. Cunningham, que es su Mm. gran apuesta, compartiendo puesto con Malaki. Ahí tiene mala suerte el bueno de Malaki, pero tiene su partido histórico, porque en abril de ese mismo año, del 2024, tiene un partido de 50 puntos en la NBA ante Atlanta Hawks. Aprovechando precisamente un partido con la baja de Kate Cunningham, pues le dan el relevo a Malachi
y pues hace estos 50 puntos, que ojo, es la segunda mejor marca histórica de un jugador suplente en la NBA, saliendo desde el banquillo. La primera la tiene un tal Jamal Crawford, y eso, Adri, pues nos hace entender, ¿no? Que es un jugador con una capacidad de anotación espectacular y que quizá no está en la NBA porque ser base titular en la NBA pues está muy, muy caro. Sí, bueno, esto es un tema de genética pura, ¿no? Que el pivot se vende más caro y hay menos, ¿no? Y el base, los talentos en el base hay un montón. Y bueno, en el bueno de Malachi, ese partido metió 19 puntos en el último cuarto, o sea, no le tiembla el pulso. He leído que robó 5 balones, que es un dato, que al final no solo es un buen anotador, sino que también puede ser activo en defensa. Y te doy el dato random y curioso que me gustó, que es lo de puntos por partido de tipo Salazar en las temporadas que anotaron 50 puntos. Jennings promedió 15,5, Andrew Miller promedió 14 puntos, Corey Brewer 12, Terence Ross 11 y Malachi Flynn promediaba 4,6 puntos cuando metió 50 y he leído que los metió en 24 minutos, que es un dato que para que veáis la magnitud de lo que hizo el bueno de Malachi Flynn, que en su gran historia en la NBA hay una historia pues de estas que son curiosas pero que hay que mencionar. Sí, para entender también cómo juega el bueno de Manachi, que es un base, Mm. pues lo hemos dicho, con mucha capacidad ofensiva, con muchos recursos y capacidad de anotación. También es un buen pasador, creo que tiene una buena visión de juego. Sí. No es excesivamente rápido tampoco, pero tiene un cambio de ritmo muy difícil de parar. No tiene esa explosividad a lo mejor que tiene el Arkin con que le estamos comparando, pero sí tiene esa arrancada y esa frenada y ese cambio de ritmo que también tiene el jugador de Efes. Y luego, a mí me gusta mucho, sobre todo Adri, dos cosas. El manejo de balón que tiene y Mm. luego una cosa que se está aprendiendo en Europa y que a mí me gusta mucho que hace Malaki, que es el tiro de media distancia. Mete mucho en Ujú. media distancia con esa suspensión que tiene y creo que es una de sus principales bastas a la hora de anotar. Sí, yo reconozco que me ha sorprendido. No sé por qué me lo esperaba en base a algo más anárquico. Y estoy descubriendo a un jugador que puede perfectamente ser un director de juego, porque al final, con 4 de distancia por partido, que no está mal 4, o sea, no es un número que digas, "Ah, está bien". Y el tiro este de media distancia que lo va sacando, porque al final no es hiper rápido, como dices, pero sí que tiene esa buena arrancada. Y la parada de lanzamiento en 5 o 6 metros le sale muy bien. Que creo que es un tiro que se está perdiendo un poco, ¿no? Quizás en el baloncesto, porque ahora o tiras de larga distancia o tiras de cerca. Pues Malachi está potenciando ese tiro de media distancia que creo que destaca. Y ahora vas a mencionar el tema del juego del pick and roll, que creo que es otro tema que el bueno de Malachi destaca también y mucho. Sí, lo hemos visto, ¿no? Sobre todo su conexión con Travion Williams, que es un pivot que está muy bien Muy también para bien. jugar Eurocup. También nos preguntamos qué hace Travion Williams a veces jugando aquí en Eurocup, pero bueno, pues Exigir es un equipo que paga muy bien aquí en Turquía y que bueno, que puede ser un buen state, ¿no? Para jugadores que salgan de la Euroliga, que no hayan encontrado su sitio. Y aquí está Travion Williams con el que decimos que tiene muy buena conexión. De hecho, es la más prolífica de toda la liga turca, también de la Eurocup, esa conexión entre Malaki Flynn y Travion Williams. Y eso nos hace entender lo que decíamos, ¿no? Que más allá de un jugador muy anotador, que tiene mucha capacidad, también es un jugador oye, que puede entenderse muy bien con el pivot, que puede alimentar a los pivots de tu equipo. Y yo creo que justamente esto, Adri, es lo que le convierte en un jugador de otra dimensión. No es el típico base que tiene muchos puntos en Euroliga y que no sabe hacer otra cosa. Este es mucho más completo. Este es un jugador pues que puede anotar, puede asistir, puede hacer muchísimas cosas y yo creo que eso es lo que le da que hoy nos preguntemos si es un jugador ya hecho para un equipo grande de Euroliga. A veces me pregunto, ¿realmente es tan buen pasador porque es muy peligroso, ¿no? Porque cuando rompe, cuando genera, hace daño y al final la defensa se le cierra y, por ejemplo, con Trevion Williams se está conectando muy bien. Me comentabas esto de que le hacen un scouting mucho a su lanzamiento, ¿no? Sobre todo Ujú. en derechas o en izquierdas, no lo recuerdo, pero que luego tiene un porcentaje muy alto en esquinas, que cuando tira de esquinas no tira demasiado, pero que mete muchísimo. Eso me ha parecido curioso. Sí, a mí me ha parecido muy curioso. Lo que decíamos es que es un jugador al que le dan mucho a la izquierda, porque él se suele Ujú. ir a derechas, y lo estamos viendo mucho, que tiene mucho peor porcentaje en izquierdas, aunque tira bastante más. Y eso Ujú. es porque las defensas le obligan, pero bueno, es un jugador que se está enchufando. Y sobre todo, otro dato curioso es que es un jugador que anota mucho más sobre bote
que sobre catch and shoot, que eso me parece muy interesante. Es un jugador que se genera su tiro sobre bote y tiene mucho mejor porcentaje en sobre bote que en catch and shoot. Y ahora, si te parece, vamos a los puntos finales que son los que más a mí personalmente me interesan, que es el tema del pasaporte. Este pasaporte que ha conseguido ahora con Turquía y que la pregunta que te hago yo es, ¿cuántas puertas le puede abrir el pasaporte al bueno de Malachi? Muchísimas, y yo creo que el mejor beneficiado de este pasaporte, además de los equipos turcos que lo van a tener como jugador local, también es para la Liga Endesa, o sea, Eso que, es. que es la liga donde también se mira el tema de, ¿no? Lo de los extracomunitarios. Que no cuente un jugador como Malachi Flynn de extracomunitario puede ser muy beneficioso, porque otras ligas no tienen la restricción de extracomunitarios, pero la Liga Endesa sí. Veremos, porque yo creo que es un jugador que siendo turco, contando como local, me parece muy extraño que se pueda ir de Turquía, que los grandes de Mm. Turquía seguro que van a estar detrás de él. Todavía no ha debutado en las ventanas, de hecho ha sido convocado en estas últimas ventanas de febrero para debutar y no lo ha hecho porque en Turquía está Tarik Biberovic ahora, que es el que le quita el sitio, pero sí que ha sido convocado por Ataman. Y es un poco seguir un poco la estirpe, ¿no? De estos bases nacionalizados que han nacionalizado en los últimos años Turquía, que empezando por Bobby Dixon o Ali Muhammad mismamente, luego Scottie Wilbekin y quizás el gran referente que es Shane Larkin, ¿no? Habrá que ver cómo compaginan, pues si Larkin ya se retira totalmente de la selección, luego cómo se complementa con Tarik Biberovic y sobre todo de cara a grandes citas. Porque ya vimos que Turquía en el Eurobasket, sobre todo con Alperen Sengun, es un equipo que en los torneos FIBA va a estar muy arriba en los últimos torneos. Sí, y mira que nos encantó, tú y yo que lo vimos y analizamos Eurobasket, nos encantó Larkin, ¿eh? Como generador, como base, pero es que igual Flying les puede dar otra cosa que les faltaba. Sí que es cierto que ahora, pues Che Diosman ya tiene una edad por fuera, pero les puede dar una dimensión nueva. El tema es que Viverovic no es mal jugador, No, no no. es para nada mal jugador y nos gusta y tiene su mérito que esté ahí, ¿eh? Pero yo creo, y no sé si estaremos de acuerdo, que Turquía le hace falta un base, un generador, porque creo que puntos fuera puede llegar a tener. Pero un base puro que les rinda, Sí. más De, importante. de hecho, Adri, en estas ventanas, el base de Turquía en el quinto titular ha sido Chedi Osman. Imagínate. O sea, para que nos entendamos un poco la falta, ¿no? que le hace, porque el base suplente en el Eurobasket, por ejemplo, fue Kenan Sipahi, que sí que es cierto que nos gustó mucho, Mm. pero es un jugador obviamente que baja mucho el nivel. Adri, no dilatamos ya más la pregunta, te la hago ya. El vídeo lo hemos hecho para hacer esta pregunta y ¿es Malaki Flynn el mejor jugador que no juega Euroliga? Luego te hago otra. Para mí, y me sigo reiterando, va a ser un jugador de segunda línea al principio en Euroliga. Yo me sigo creyendo que es un muy buen jugador y que va a ser un gran jugador, pero de momento creo que va a ser segundo base en Euroliga cuando crezca. Es mi opinión personal, insisto, aquí bien que no se me culpe, pero pienso que sí. Para mí es el mejor jugador fuera de Euroliga, sí, pero todavía le queda un pasito más para dar el gran salto. Tu turno. Yo pienso, creo que soy más valiente que tú en este tema con Malaki, o que le veo mejor potencial, porque yo creo que obviamente es el mejor jugador que no está jugando en Euroliga, creo que eso sí que lo creo firmemente, y que está lejos el segundo. Y luego creo que es un jugador ya para competir en un equipo altísimo de Euroliga. O sea, me parece un jugador para un equipo de playoff e incluso puede ganar el título. Creo que Olympiacos lo tanteó a principio de temporada cuando Ujú. le faltaba ese jugador, luego vino Montemorris. Creo que también le vendría muy bien al Barça. Que creo que va a buscar un base para la próxima temporada. Se está hablando mucho de Silva y Francisco. Creo que es un jugador ya para ser titular en un equipo de magnitud como Barça o Olympiacos. Nombro estos porque creo que son los que de los playoffs o de los grandes, en los que están buscando base, porque ya el Madrid con Maledon, el Panathinaikos con Kendrick Nunn, Lucas, TJ Shorts y compañía, creo que van más cubiertos ahí, y por eso estoy nombrando esos equipos, pero creo que va a ser capitán general en cualquier equipo top de Euroliga que vaya, porque creo firmemente que está para ser un base de un equipo campeón de Euroliga. O sea, lo creo firmemente. Le tengo mucha fe a este Malaki Flynn. Yo creo que el año que viene lo veremos seguramente en Euroliga y yo creo que va a ser un jugador importante ya desde el principio en la máxima competición europea.
Entonces, mi subpregunta, la pregunta que también podrías dar nombre al título del vídeo. ¿Tú eres el Barça o eres un equipo grande? ¿A por quién vas? ¿A por Francisco o vas a por Flynn? Buena pregunta, ¿eh? Porque lo estuvimos ayer debatiendo de manera Hmm, interna, haciendo el vídeo, y es complicada porque obviamente el nivel de Francisco este año en Euroliga está siendo muy alto. O sea, posiblemente está top 3 este año de Euroliga, Felipe Francisco, posiblemente. sí, Además, sí. en un equipo con menos aspiraciones como la Zalgiris lo está metiendo en playoff, que yo siempre le doy Hmm, mucho valor a eso. O sea, yo, si fuera el Barça, quizá ficharía a Francisco por un tema de que ya lo hemos probado en Euroliga. Yo me creo muchísimo a Malaki, pero al final yo creo que el Barça necesita certezas y creo que Francisco, ya con 2 temporadas en Euroliga, creo que la puede tener más que Malaki. De todas maneras, te digo una cosa, me parece mejor jugador Malaki que Francisco, y aquí me pueden ya caer los palos. no, Creo que al final va a ser un jugador más importante Malaki. Le veo más cosas y más potencial que a Silván Francisco. Pero obviamente decir esto en la temporada que está haciendo Francisco me parece arriesgado. Aún así, creo que son dos jugadores de un nivel importante, que van a ser dos bases importantes en las próximas Euroligas. Y no sé si se he contestado bien a la pregunta. sí, sí, pero con esto me reafirmo en que, por eso te digo que puede ser un segundo base, porque Francisco es una certeza. Francisco es un jugador que ya sabemos lo que puede hacer en Euroliga. Es anárquico, está como una cabra, pero es un jugador que sabes que te puede romper un partido fácil. Flynn me queda verlo y por eso le hace falta un puntito más, pero te puedo comprar lo de que sea un jugador importante. Pero no sé si en un equipo de arriba de Euroliga, un equipo de media tabla quizás sí. Ese es mi resumen. Yo quizás sí me creo a Flying desde el principio, por lo que le he visto. Y a vosotros, chicos, pues ya sabéis, el debate que hemos tenido yo y Adri lo podéis dejar vosotros en la cajita de comentarios, dejadlo en comentarios. Y si os ha gustado este vídeo, ya sabéis, pues dale like, suscribiros y seguidnos en nuestras redes porque nos ayudáis muchísimo a crecer. Nos vemos en el próximo vídeo y hasta luego.